Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana por radio, pero estamos en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de nuestra emisora Radio Eternidad. Y yo quiero iniciar totalmente, antes de enviar un fuerte abrazo y saludo a los hermanos de Chile que nos escuchan todos los viernes a las 16 horas a través de la emisora Ministerios Armonía. Un fuerte abrazo, nos alienta, nos llena de gozo saber que el contenido de Educando para la Eternidad es de bendición para cada uno de ustedes, de manera que reciban un saludo calurosísimo desde Dominicana. Y quiero darles la bienvenida hoy a dos invitados muy especiales. Y antes de presentarlos, yo quisiera decir que el sábado 13 de noviembre la ACSI Caribe va a llevar a cabo un evento, se llama Family Talks. Este nuevo programa sobre conversaciones cruciales con padres de familia ha sido necesario para la asociación. Vemos la necesidad de nosotros fomentar el aprendizaje en los padres sobre la crianza en sus hijos. Los maestros están siendo entrenados permanentemente, pero los padres no. ACSI, siendo sensible a esta necesidad, ha comenzado a trabajar con las familias de una manera más intencional. Y para esto, en noviembre, tendremos un encuentro con el tema Educando en la Era Digital. Vamos a tener 4 expositores con 4 aristas sobre Educando en la Era Digital. Y en el día de hoy tenemos 2 de estos invitados. Está con nosotros Gabriel Tellerías. Gabriel ya es conocido por los padres y madres asociados a la ACSI porque ya él ha trabajado en nuestro curso de Pastoreando el Corazón de su hijo. Él es seguidor de Jesús, esposo de Tere y padre de Gabriela y Gabriel Antonio, quienes son 2 flechas, parte de la generación Z. Gabriel es un ávido investigador de la realidad y el efecto del consumo de los dispositivos móviles y medios digitales en los hogares. Es miembro activo de la Iglesia Bautista Internacional IBI, donde sirve como líder de un grupo pequeño y es uno de los coordinadores del equipo de Ujieres. Además es ejecutivo con experiencia de más de 15 años en empresas de telecomunicaciones y medios digitales. Él da charlas en el Colegio Cristiano Logos y en otros colegios ACSI. Gabriel, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Karen. Buenos días. En Educando para la Eternidad, y para nosotros es un privilegio, de verdad, sabiendo de su formación en esta área, poder servir y colaborar con la asociación. Y Camila Hasbún, que quiero decir que antes que todo es egresada de Educación Cristiana. Ya estamos trabajando y cosechando frutos de alumnos y estudiantes de escuelas cristianas, que es la pasión de nuestra asociación. Camila además es miembro de la Iglesia Cristiana Ministerios Betel, donde sirve como directora del equipo de alabanza de jóvenes de la congregación y también es líder de equipos juveniles. Ella nació en una familia de padres cristianos y sigue al Señor desde muy temprana edad. Se graduó del Colegio Cristiano Ministerios Betel y ahora es licenciada en Psicología Clínica, formada en el área de neurociencias aplicadas al aprendizaje y la educación, pero además se especializa en el área de evaluaciones clínicas, investigación y neuroimagen. Tan jovencita, y es docente universitaria, pero además tiene un espacio virtual que es de Neurospace RD. Bienvenida, Camila. Gracias. ¿Tú has aprovechado el tiempo? Sí, definitivamente. Qué bueno. Muy feliz. Amén. Bueno, pues empecemos con Gabriel. Gabriel, tenemos este evento Educando en la Era Digital. Hay muchas preocupaciones, el desarrollo de la sexualidad, el tema de cómo aprende el cerebro. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema de manera específica? Hablar de educación digital, yo creo que es estar al tanto de que las tecnologías y los medios digitales han afectado positivamente y negativamente de múltiples formas todas las esferas sociales. La educación no opera en un vacío. Entonces es importante entender el contexto donde los estudiantes y profesores están interactuando. Yo creo que lo crítico de ese tema es poder entender, como dice la palabra, entender los tiempos y saber qué hacer.
Entonces, si no entendemos el contexto, si no estamos al tanto de lo que sucede a nivel del desarrollo y la transformación digital que afecta a nuestros hogares y la sociedad, será difícil tener un acercamiento, una estrategia educativa apropiada a ese contexto. Entonces, por eso creo que es crítico tocar el tema y me siento muy contento de que los colegios, las instituciones educativas ya estén al tanto y sean sensibles de la importancia de este tema. ¿Es solo un problema de los estudiantes, los alumnos, adolescentes y niños? No, definitivamente sabemos hoy en día que la tecnología ha permeado a todos nosotros. Usualmente cuando hablo con padres en escuela de padres, lo primero que digo es, esto no es una charla para saber qué hacer con tus hijos. Hablamos de un tema tan crítico como la tecnología, los medios digitales, y la realidad es que todos nosotros, de hecho los padres son el mayor predictor del comportamiento de consumo de medios de sus hijos. Lo que nosotros modelamos, nuestros patrones de consumo digitales, tienen un efecto en nuestros hijos. Entonces esto no es un problema de los jóvenes, de la generación Z, es un problema de todos nosotros, cómo poner la tecnología en el lugar adecuado en los hogares. ¿Qué niveles de conciencia? Tú mencionabas las escuelas de padres, los cursos Pastoreando el Corazón de tu hijo. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué nivel de conciencia tenemos los padres de esa realidad? Yo creo que, a diferencia de quizás hace unos 5 o 6 años cuando comenzamos a hacer estos encuentros, hay mucha más información, pero creo que todavía continúa la misma confusión, la misma impotencia a veces de que no sé qué hacer. Yo creo que la diferencia es que ya hoy en día sí sabemos que es una realidad, el efecto que tienen los medios digitales, específicamente hablemos del móvil, que es donde se pasa el mayor tiempo, o sea, 70% del tiempo cuando accedemos a cualquier contenido lo hacemos desde un móvil. Entonces yo creo que lo que ha habido es un mayor conocimiento de los efectos, y sé que Camila va a tocar ese tema, los patrones de consumo se han disparado, la pandemia evidentemente afectó mucho los horarios, los tiempos de consumo y tiempo que pasamos, y creo que los padres están siendo muy sensibles de cuál es el impacto que esto tiene, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. O sea, ya tenemos estudios que validan de cómo la generación Z, por ejemplo, es la generación que tiene la cosmovisión cristiana en el porcentaje más bajo. Es una de las generaciones, Barna, que es quien da estos datos, mide cuál es el porcentaje de cosmovisión de diferentes generaciones, y la generación Z es la que tiene el nivel más bajo. Pero sumado a eso, también sabemos que es la generación más relativista y pragmática posiblemente de la historia de la humanidad. Entonces tenemos unos retos espirituales que están muy vinculados a los desusos y a la falta de límites de los consumos digitales en nuestros hogares. Entonces yo creo que los padres están conscientes. El efecto antes lo estaban sufriendo solamente los profesores, quienes dieron el banderazo de alerta diciendo algo está pasando. Los padres luego fueron puestos al tanto, y creo que hay una responsabilidad, y sobre todo, y en eso han ayudado mucho a las iglesias, a entender que no importa lo fuera de control que pudiera parecer esta era, Dios sigue reinando en medio de todo desarrollo tecnológico y de toda la situación que podamos enfrentar. Entonces no es solamente entender lo que está pasando, sino descansar en Él, de que Él tiene un propósito para todo esto. Amén, amén. Camila, como especialista en neurociencias, ¿cuál dirías tú que es tal vez el mayor efecto que está teniendo el consumo desproporcionado o inadecuado, ¿verdad?, de los medios virtuales en los niños y adolescentes? Bueno, la verdad es una tremenda pregunta. Entre muchas cosas que estamos observando en la ciencia, en el área de neurociencias, que concierne a la parte cognitiva y a todo lo que tiene que ver con lo neurológico, estamos viendo un mayor elevado nivel de inatención. Inatención, menor tolerancia a la frustración, mayores niveles de impulsividad. Y esto tiene muchísimo que ver con que el entorno digital demanda una atención dividida. Estoy en un aparato, luego estoy en el otro, estoy estimulado por uno, luego me manda una notificación en el otro, acortando los spans de atención que tiene un niño o que incluso tiene un adulto. Pero en términos del niño, cuyo cerebro es más moldeable, pues el niño de hoy se aburre con más facilidad, necesita estimularse con más facilidad, necesita verse expuestos a novedad con más regularidad. Y eso es un tema que lo ha provocado la tecnología, lo ha provocado la necesidad de gratificación inmediata de parte de un dispositivo. Y por tanto, como no tengo esa capacidad atencional,
viene de la mano con esa incapacidad autorregulatoria de decir, ok, no, dejo esto aquí porque esto es lo que me conviene, porque tengo que atender al Zoom, o porque tengo que atender a la clase, o porque tengo que hacer esto o que otra cosa. O sea, esos son los puntos como que más están viendo en temas neurológicos: incapacidad de atención prolongada y el tema de la impulsividad. Cuando tú evalúas en tus reportes estos indicadores que tú estás recolectando, ¿has visto alguna diferencia entre tal vez hace unos años, aunque tú eres joven, después post pandemia, en esos indicadores, como tú dices, de atención, tal vez de retención, de memoria, de atención a los detalles? ¿Has podido observar o leer? Ha sido increíble la demanda en términos de inatención, no solo en niños, que como decía Gabriel es un tema que nos concierne a todos, sino de adultos. La demanda por inatención en temas evaluativos se ha triplicado post pandemia. De antes de pandemia yo recibí aproximadamente 3 adultos con síntomas asociados a déficits de atención, porque eso es lo que hace mucho la tecnología, simular que una persona tiene un tipo de trastorno de inatención. Y se ha triplicado, o sea, yo recibo hasta 5 y 6 pacientes semanales para evaluación de diagnóstico de TDAH en adultos. Adultos, no niños. Adultos. En niños ocurre mucho, pero lo que más me ha sorprendido ha sido que se ha duplicado en adultos. El tema de no puedo concentrarme, de siempre tengo que hacer algo, de siempre estoy procrastinando, y viene sobre todo después del proceso de pandemia. Si hay una correlación entre aumento de uso de dispositivos e inatención, todavía no lo tenemos bien determinado y no podemos decir que hay causalidad, pero definitivamente tiene que haber una correlación con este tema, porque que se haya triplicado en términos de evaluación y de los mismos tipos de síntomas, pues definitivamente eso es significativo y debe llamar nuestra atención. Tú decías, nos hace creer que tenemos atención. Por ejemplo, los padres te dicen, no, yo sé que no tiene un problema de aprendizaje porque él dura muchísimo tiempo frente a la computadora, así en videojuegos, por ejemplo, o viendo televisión. O sea, los padres no están entendiendo la diferencia a nivel cognitivo de la cantidad de estímulos que reciben en pantalla, que compite con el estímulo en un aula, por ejemplo. Claro que sí, exactamente, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre una pantalla y tener la capacidad de escribir, de que requiere mayor nivel de atención, o de prestar atención a un maestro, que no es tan novedoso y estimulativo como una pantalla. Una pantalla. Y esto es una pregunta para los dos. ¿La gestión de los padres puede hacer la diferencia en esta realidad y cómo? ¿Qué puede hacer un padre o una madre ante esto que ya no es opcional? Ya no tenemos la opción. Tal vez te entrego el celular a una edad u a otra, pero ya en las mismas escuelas tienen dispositivos y han tenido que aprender a través de los dispositivos. Sí, bueno, yo diría que, y así lo vemos, la mayoría de quienes ponen en manos de un joven o un preadolescente un dispositivo son sus padres. Entonces yo creo que lo primero es el discernimiento de entender si es el momento adecuado y también las implicaciones que tiene esto. No es un juguete, ya sabemos hoy en día que no es un juguete. Sabemos que tiene implicaciones, como decía Camila, y también estar conscientes de otro efecto que tienen los dispositivos en nuestras vidas. Mientras más centralidad tienen estos dispositivos en nuestras vidas, más fácil se hacen una serie de cosas que anteriormente nos ayudaban a desarrollar el carácter. Entonces los dispositivos están diseñados para facilitar, para hacer fácil una serie de tareas que antes teníamos que hacer de manera tradicional y que estaban vinculadas a desarrollo de ciertas habilidades. Y hoy en día eso ha sido sustituido por la facilidad que es hacerlo a través de un móvil. Entonces los padres tienen que estar conscientes de preguntarse, ¿qué ha desplazado este dispositivo en la vida de mi hijo? ¿Cómo yo puedo acompañar a mi hijo en conocer este dispositivo que en los Estados Unidos pudiera sonar exagerado, pero es comparado como con la decisión de entregar una llave a un adolescente para salir en una autopista a manejar? O sea, no es un juguete, es un dispositivo que tiene muchísima información y que va a tener un efecto en el carácter y consecuencias en el carácter de la vida de sus hijos. Entonces creo que tener una participación combinada. Veíamos también cómo a veces quien compra el dispositivo es el padre, pero quien queda con la responsabilidad de ese monitoreo, de ese seguimiento, de ese acompañamiento es la madre. Y hay como una desconexión, tienen que trabajar en equipo para saber que entregamos una responsabilidad y que ese dispositivo tiene la capacidad de alterar el comportamiento de sus hijos.
Exactamente, en esa misma línea, definitivamente en términos neurológicos ya, en la ausencia de un cerebro no preparado para autorregularse, para discernir moralmente, porque el tema del juicio, la capacidad de definir consecuencias, la capacidad de uno entender y discernir qué me conviene, qué no me conviene, todo esto son funciones ejecutivas muy altas y que no están desarrolladas ni en la niñez y están comenzando a desarrollarse en la adolescencia. O sea, el niño no tiene la capacidad de decir, ok, esto es lo que me conviene y lo voy a posponer, como para un adulto es tan natural. O sea, no podemos esperar realmente eso del niño. Aquí es que el padre viene a ser ese gestor, ese regulador de esa incapacidad que por tema de neurodesarrollo el niño no tiene. Es decir, el padre no necesariamente viene a controlarlo absolutamente todo en la tecnología, a menos que tenga un hijo totalmente vulnerable a ciertas cosas, evidentemente. Pero más que un controlador sería un modelo, diría yo, un modelo y un moderador, una compañía, una guianza, un instructor. Instruye al niño en su camino, dice la palabra, no controla al niño para que esté en mi camino, sino que se le den las herramientas para aprender a regularse, para saber y discernir lo que está bien de lo que está mal, que cuando se encuentren con el tema y el juicio moral con el cual se encuentran en una red social, puedan discernir, que sepan de dónde viene su valor, pero sobre todo que el padre modele con su ejemplo cómo se usa la tecnología, cuándo se utiliza, cómo puedo posponerla, quién soy yo, mi identidad frente a la tecnología. Esos serían como factores principales que moldean el cerebro de un niño para poder afrontarse a una tecnología en su desarrollo. Maravilloso. Antes de ir a la pausa, vamos a ir a la pausa y después, vamos a ver entonces qué si un papá o una mamá ha identificado que él ha sucumbido a esto y tiene patrones preadictivos o adictivos en el consumo y dice, bueno, yo tengo que trabajar, modelar a mi hijo, pero yo mismo me veo en un consumo extraordinario de los dispositivos. ¿Qué puedo hacer? Vamos a darle pautas de qué hacer primero ellos mismos y luego para educar a sus hijos en la tecnología. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad. Estamos conversando con Gabriel Tellerías y estamos conversando con Camila Hasbún. Ambos han accedido a compartir con nosotros en el día de hoy Educando en la Era Digital. Ellos son parte de los expositores del evento que vamos a tener el próximo 13 de noviembre. Es un evento presencial y virtual. Se llama Family Talks, conversaciones cruciales con padres de familia, y en esta ocasión vamos a llevar el tema Educando en la Era Digital. Camila, antes de la pausa preguntaba yo, ¿y qué cuando el padre y la madre se autoidentifica como ya un consumidor extraordinario de los medios digitales? Tú hablabas de modelar en nuestros hijos el consumo, pero ¿qué pasa cuando yo mismo me veo ya sujeto de esto? Muy importante, porque no podemos establecer reglas, límites y lineamientos si nosotros, los padres, no soy padre, pero me pongo en su lugar en este momento, no tenemos la capacidad de autorregularnos. Primero tenemos que estar conscientes de nuestra propia necesidad, o sea, no ir a minimizar en el tema de eso es normal que tanto yo lo utilizo, o yo lo utilizo para el trabajo. Exacto. O yo lo utilizo solamente cuando es necesario. O sea, no podemos autoengañarnos. Tal vez vamos a preguntarle a nuestros hijos, yo quiero que tú contabilices cuánto tiempo yo utilizo el celular en el día, o que me lo menciones cada vez que yo dure más de 5 minutos en el celular o no te preste atención con el celular, para ver si realmente estamos inmersos en una era digital que nos ha contaminado a nosotros y nos hace ciegos, porque el pecado, la idolatría, nos cega. Y no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Yo diría que hay una pregunta más peligrosa. Dile a tu esposo o a tu esposa. A tu esposo, sí, definitivamente. Que te comente cómo él te ve. Eso es una arena
movediza ahí definitivamente que puede causar conflicto, pero eso sería muy buena táctica. O sea, primero tengo que hacerme consciente para poder llegar al cambio. Luego, si necesito ayuda externa, porque esto ya se sale de mi propio control, buscarla a través de lo terapéutico y a través de técnicas cognitivas. Hay terapeutas que se enfocan en esa parte. Y otra, aprender yo mismo y disciplinarme a ponerme límites. Es decir, monitorear mi tiempo en pantalla, determinar que en mi familia va a haber tiempos libres, de zonas libres de tecnología, y si no puedo tener un teléfono ahí, voy a meterlo en la cartera o voy a salir sin el teléfono si tengo otros miembros de la familia cerca. Son pasos sencillos. Por ejemplo, si alguien me está hablando, inmediatamente suelto. Si estoy en la habitación o la mesa son tiempos sagrados, no utilizo la tecnología. Límites al sí mismo para luego que tenga coherencia los límites que le pongo a mi hijo. Pero con cosas muy específicas, muy prácticas. Tengo que hacerme una serie de reglas, tengo que seguir esa serie de reglas, tengo que modelar lo que quiero que mis hijos sean en términos de uso y control tecnológico. Muy bien. Y como sabemos, todo sale del corazón, ¿verdad? El problema finalmente no es el dispositivo, ni siquiera son las rutinas en sí mismas. ¿Dónde sale realmente la fuente de esta tendencia a un consumo desbordado e inadecuado de los medios digitales, Gabriel? Definitivamente nuestros hábitos son un reflejo de nuestras prioridades, de lo que está sucediendo en nuestros corazones. Como padre, una de las cosas que siempre digo esto, nosotros podemos llegar a tener muchísima información acerca de lo que está sucediendo y de las consecuencias. Podemos tener inclusive un plan de trabajo de cómo poder cambiar eso. Pero todo comienza con el arrepentimiento. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que tienes un problema de no tener la tecnología en el lugar adecuado en tu vida. Y como padre deberías preguntarte, ok, ¿cuáles dispositivos están llenando mi vida? ¿Qué han reemplazado? ¿Cuáles cosas se hubieran dado si estos dispositivos no tuvieran tanta centralidad? Nosotros sabemos evidentemente que la palabra nos llama a que debemos asegurarnos de no idolatrar cosas que no sean las apropiadas. De hecho, no deberíamos idolatrar absolutamente nada que no sea Dios. Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de que estos dispositivos están llenando deficiencias que tenemos fruto de la caída. Identificar qué cosas están afectando estos dispositivos. Cuando llego a la casa, estoy pasando tiempo viendo Netflix, estoy pasando tiempo en mi celular, o estoy aprovechando un tiempo adecuado para compartir en familia. Estoy sacando tiempo para que mis hijos puedan tener conversaciones profundas conmigo, o ese tiempo se lo está robando una aplicación o una red social. Entonces yo creo que ahí comienza todo, con arrepentimiento, dejarles saber, si no hemos sido un ejemplo, tener el valor de decirle a nuestras familias, mira, no he sido un ejemplo, no he modelado con mi rol como padre, como autoridad. A veces lo he podido esperar de ti, he exigido que tú no tengas horas y horas en tu videojuego o en tu móvil. Y quizás mientras te pido eso, no estoy siendo un ejemplo en cómo tener hábitos saludables de consumo mediático. Entonces yo creo que por ahí comienza. Luego buscar ayuda, definitivamente. Siempre es bueno buscar ayuda de quienes quizás tienen más experiencia, tienen un plan de trabajo, han podido colocar la tecnología en su lugar. Y creo que por ahí pudiéramos comenzar. Hay cosas muy prácticas también que pudiéramos dar algunos consejos, pero creo que lo primero es entender el estado del corazón y asumir la responsabilidad delante de nuestras familias de que esto no es un problema de mis hijos, este es un problema mío también. Quizás pasar auditoría de nuestras agendas y el tiempo invertido en nuestros devocionales, lectura, dispositivos, el celular, diversión. Hoy en día tenemos la ventaja de que la propia tecnología nos da un reporte de usos. Y ahí pudiéramos ver el tiempo que paso, cuáles aplicaciones y hacer una auditoría, como tú dices, honesta de en qué he estado dedicando el tiempo. Ya sabemos hoy que la pandemia impactó esos tiempos. Hoy en día el promedio de uso de un móvil ronda las 6 horas al día. Entonces es muchísimo tiempo. Y si mezclamos eso con otros dispositivos, estamos hablando de más de 10 horas dedicados a diferentes pantallas. Entonces esto no es poca cosa. O sea, lo que está sucediendo llama la atención y requiere un plan de trabajo de nosotros, de decir intencionalmente, debemos colocar la tecnología en su lugar o vamos a tener consecuencias en nosotros y en la familia. Así es. Tal vez dar cuenta
poder identificar a alguien a quien dar cuenta, poder decir, ¿sí? Exacto, esa rendición de cuentas a alguien que esté que cerca sea sabio, de que no nosotros. genere culpabilidad. Correcto. Quizás a nuestros hijos, en ese sentido, cosas que tú has comentado, Camila, el hecho de no trancar y controlar, o sea, la idea de instrucción a nuestros hijos. Hablamos ya de qué hacer con nosotros mismos y con nuestros hijos y nuestros alumnos, por ejemplo. ¿Cómo podemos ayudarles a prevenir o a intervenir cuando ya podemos ver indicadores de adicción, por ejemplo, a los medios digitales? Muchas veces el niño que se encadena o se esclaviza a cierto uso digital, es como bien decía Gabriel, hay carencias y hay desplazamientos que se están haciendo, y muchas veces este niño que se encadena en esto tiene necesidades muy específicas. Tenemos que, como padres, identificar cuáles son las necesidades puntuales de mis hijos, que mi familia, el sistema escolar o su sistema de apoyo o de amigos no está supliendo. Espiritual también, ¿qué nos está supliendo espiritualmente? Muchas veces el niño, prácticamente siempre, y lo vemos en terapia sistémica o familiar, el niño a esas edades siempre es producto de un sistema. Y el sistema familiar colabora y refuerza las conductas de ese niño. Entonces el cambio no tiene que venir del niño, tiene que venir del sistema. ¿Qué tanto tiempo estoy invirtiendo? ¿Cuál es mi diálogo con él? Mi diálogo es un diálogo de culpabilidad. Cada vez que él viene a decirme algo, yo tengo algo para responder. O es un diálogo de empatía. ¿Qué yo tengo que mi hijo prefiere estar en un diapositivo que estar conmigo? ¿O qué tienen sus amigos? ¿Qué les genera su grupo de amigos que no les genera el tipo de interés que les genera? O sea, son tantos factores a explorar, pero todo se resume en una sola palabra, y es cuál es la necesidad del corazón que se está supliendo y qué rol de padre yo tengo y puedo adquirir para suplirla, y que eso más no lo supla. Yo creo que es un proceso paulatino. Así es. Eso no se da de un día para otro. Y quizá el primer paso es observar, mirarnos y mirar nuestro sistema, nuestra familia. Para finalizar nuestro programa de hoy, yo quisiera preguntarles a mis invitados que muy brevemente puedan compartir qué deben esperar los padres y las madres que asistan a al próximo Family Talks, que vamos a hablar de educando en la era digital, tanto presencial en el auditorio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, pero también va a ser transmitido por la plataforma de AXI Caribe Virtual. Ahí estará la mayor parte de las charlas y las conferencias, y ahí puede también buscar información acerca de nuestro próximo evento. ¿Qué debemos esperar de ti, Gabriel, y de ti, Camila? Bueno, comienzo quizás porque soy el que tiene la parte más práctica, Camila maneja la parte más científica. En nuestro caso vamos a estar tocando de manera muy específica la tecnología, un poco para que los padres puedan entender el alcance de qué hablamos cuando hablamos de tecnología, estadísticas. A escuchar muchos números, Gabriel es un investigador, nos trae Números muy interesantes. Sí, muy interesante, y nos trae los resultados, pero sacados del horno ahí, que están todavía calientes. Bueno, vamos a compartir un poco cuál es el estado actualmente de el efecto, los patrones de consumo y, muy importante, las consecuencias espirituales que estamos viendo a través de diferentes estudios de Barna, esta organización que mide la evolución de estos comportamientos dentro del pueblo de Dios. Entonces vamos a compartir esa data, vamos a compartir un poco de qué hacer. Yo creo que a veces hablamos mucho de cuál es la situación, cuáles son las consecuencias, pero vamos a tener un espacio de gracia, un espacio de poder dar herramientas prácticas, que es lo que muchos padres buscan, de cómo puedo poner la tecnología en su lugar. Entonces yo creo que mi parte tiene mucho que ver con eso, de que los padres puedan salir con herramientas muy prácticas de qué hacer en sus hogares. Y en tu caso, las neurociencias, son como Todo el mundo cree que es demasiado difícil. Sí, exacto, pero todo el mundo quiere saber, es como tan atractivo. Como algo curioso, sí, porque el cerebro definitivamente es algo curioso. Ajá. Y mi parte va a consistir en desmenuzar muchas de las cosas que sabemos de los efectos de la tecnología, de la era digital, del uso tecnológico en el cerebro. ¿Cuáles son las cosas y el perfil que vamos a ver en nuestros hijos que nos ayude a despertar? A despertar en cuanto a la necesidad de fomentar ambientes en el hogar, en el colegio,
que contrarresten los efectos neurológicos, que totalmente pueden ser reversibles y podemos prevenir. También cómo se crea la parte de la adicción, la vulnerabilidad que tiene un adolescente para la adicción, términos de ansiedad fuera del teléfono, pero sobre todo la parte práctica. Cómo podemos utilizar esta ciencia para hacer exactamente lo que debemos estar haciendo, para crear sistemas funcionales. Revertir o prevenir. De tecnología. Revertir, prevenir y sobre todo crear ambientes que sean propensos, o sea, no aislarlos de la tecnología, sino saber utilizarlas. Muy bien, muy bien. Y ya en estos últimos 5 o 10 minutos del programa, sabemos que el hecho de que seamos expertos en un área no nos vacuna para nosotros ser sujetos de eso mismo que estudiamos, ¿verdad? Los psicólogos tienen problemas, los médicos se enferman, etcétera, etcétera. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿se han sentido tentados? ¿Tienen experiencias en que ustedes han tenido que decir, no, espérate, necesito trabajar mi consumo de medios digitales? Vamos a ser sinceros y vamos a compartir muy brevemente alguna experiencia o testimonio aplicando estas cosas. Interesante pregunta y la respuesta es totalmente de acuerdo, evidentemente. Yo que llego a este tema fruto de la realidad de mi familia, vengo con un trasfondo de trabajar en empresas de telecomunicaciones y digitales, y veo en mi casa el crecimiento de adolescentes. Uno como que nunca se prepara a que eso puede llegar a tu casa, de que tú tienes el control, piensas que tienes el control y no. Entonces, para mí, después de haber durado muchos años dando charlas, la pandemia fue como un tiempo de humillación, porque mucho del terreno ganado con rutinas, estar convencidos de que la tecnología estaba en el lugar adecuado, patrones de consumo muy bien establecidos, el confinamiento nos llevó a estar 24/7 prácticamente en la tentación de olvidar todo lo aprendido. En ocasiones mis hijos tuvieron más horas que la que debían estar en sus dispositivos, yo mismo. Entonces yo creo que eso es un recordatorio de nuestra naturaleza caída, de la corrupción que nosotros tenemos en nuestros corazones, y que no importa qué tanta información tú tienes que mantenerte alerta de que esto te puede tocar. Entonces, diariamente estás llamado a tener un plan. Es como cualquier adicción. Tú necesitas entender que si no controlas tus hábitos, si no ves esto como un problema serio y del corazón, posiblemente no importa qué tanta información tú tengas, vas a caer fruto de lo que estás tratando de evitar. Tremendo. Y en tu caso, Camila. Yo que soy millennial, tengo 26 años, para mí es un reto cada día. La verdad que te lo digo, Karen, y tengo que ser muy disciplinada en este tema, porque yo genero cierta ansiedad cuando no estoy con el diapositivo o cuando duro demasiado tiempo sin verlo. Siento la necesidad de tenerlo enfrente o de ver, aunque no me estén hablando, de estar todo el tiempo conectada, o de, por ejemplo, tener impulsos tan sencillos, y cuando yo no estoy haciendo nada, por ejemplo, estoy en el salón, necesito tomarlo. O estoy entrando en el ascensor, salí de mi carro y lo tengo en la cartera, necesito tomarlo. Como en tiempos, espacios donde yo no esté haciendo nada, yo siento el impulso de tomarlo. Y lo que me he disciplinado y estoy disciplinándome para hacer es, cada vez que yo siento el impulso, detenerme en el impulso. Pero esa es una capacidad que tengo yo, que ya soy adulta. Claro, que detenerme en el impulso, ponerme límites, esconder el celular de forma drástica, ponerlo en airplane mode, quitar y poner las notificaciones para que no me lleguen, designar tiempos específicos para ver el celular y así, pero es difícil, no es para nada sencillo. Hasta cuando hacemos ejercicios, o sea, es ya los audífonos, una música, es estar permanentemente siendo estimulado. Y tú decías, necesitamos aburrirnos, necesitamos permitir que nuestro cerebro se vuelva creativo. Bueno, yo no sé ustedes, pero ya yo estoy muy expectante de lo que va a pasar ese sábado 13 de noviembre. Por favor, reserven la fecha. Recuerden que no hay límites, porque vamos a estar
trabajando de manera presencial, lo cual siempre es una ventaja cuando estamos aquí en el país, porque vamos a tener momentos de dinámicas, aplicaciones de este contenido, interacción, momentos interactivos, pero aquellos que quieran registrarse en nuestro evento de manera virtual también lo van a poder hacer. Pueden ir a axicaribevirtual.org y allí están toda la información necesaria para conocer lo que serán las conferencias Family Talks, en especial Educando en la Era Digital. Queremos seguir despertando la conciencia de los padres y de todos nosotros sobre el alcance y la seriedad de este fenómeno y sobre todo ofrecer herramientas para el cuidado y la protección de nuestros hijos, haciendo un uso correcto, no prohibiendo, es haciendo un uso correcto de los recursos virtuales, pero trabajando el corazón y la mente de ellos. Por supuesto, bajo una cosmovisión bíblica, a través de la palabra de Dios, entendiendo que la vida de nuestros hijos es Dios nos pedirá cuentas de qué hacemos con ese tiempo, esa cantidad y esa calidad de tiempo en la vida de nuestros hijos. De manera que muchísimas gracias por su audiencia. Esto fue Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.